Vamos a leer Romanos capítulo 8 Please come to Romans 8, y vamos a leer el verso 26. verse 26. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El tema de hoy, el orar en lenguas Praying in tongues por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit nos trae el poder. brings power. En estos pasajes que leímos, Romanos 8, el verso 26, In Romans 8:26, si lo examinamos, if we examine, vamos a conocer we will know el propósito que Dios tiene con nosotros the purpose God has for us por su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Lea conmigo y dice, o lo escuche, dice, y de igual manera, el Espíritu, habla del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es una debilidad? What is a weakness? Una debilidad es todo aquello en lo que nosotros desobedecemos a It's Dios. everything in which we disobey God. Toda desobediencia a All Dios es debilidad disobedience to God is en nuestra weakness voluntad. in our will. Y luego dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, humanamente nosotros, we- ¿qué es lo que debemos pedirle a Dios? What should we ask No the lo Lord? sabemos. We don't know. Pero dice, It says, pero el Espíritu mismo, Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces usted puede visualizar a Dios you en can su trono, visualize God on His throne, Jesús a su diestra Jesus to del his Padre right, y el Espíritu Santo en and the nosotros. Holy Spirit with us. Nosotros vivimos diariamente We live daily. y ejercemos nuestra voluntad. We exercise our will. Y en esa voluntad muchas And in veces, that many times, erramos. we make mistakes. o incluso a veces, Even aunque sometimes, sepamos lo even que though es correcto, we know what is a veces correct, no logramos hacer lo que we es do correcto. not do what is correct. Eso demuestra que hay debilidad. It demonstrates there's No hay weakness, fuerza, quiere decir, no strength en el espíritu de in esa the persona spirit of that para poder person someter to submit esa voluntad a la that voluntad de will Dios. to the will of God. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? What does the Holy Spirit do? Su obra es esta. His work is Él this. intercede por nosotros. He intercedes for us. La palabra interceder significa The que word intercedes, interviene. meaning intervene, Observe, observe. uno puede pedir a Dios, We can ask the Lord, aún ejerciendo nuestra propia voluntad, exercising our own pedir will, cosas que son contrarias things a nosotros. that are contrary Podemos to us. pedir cosas que We son can ask malas for things incluso that are bad para even nosotros. for us. ¿Y cómo es que nos auxilia el How Espíritu? does the Holy Spirit help us? Intercede, He intercedes. se interpone entre He Dios, goes between the Lord nosotros. and us. anula la petición que hacemos con nuestra Stops the carne, petition we ask y with our flesh. intercede el Espíritu And the Holy Spirit y intercedes. le dice al Padre que no le And tells conceda the eso que Father está not to pidiendo, give that which they're porque eso es asking. destrucción para esa Because alma. it's destruction for that soul. Porque el propósito del Because the Espíritu es salvar purpose el of alma. the Spirit is to save Librarla. the soul, to deliver Y eso es them. lo que hace. And this is what it does. Y dice que lo hace con gemidos He does it with crying indecibles. out that we cannot understand. que no son palabras, son It's not gemidos. words, it's just sounds. Y esos gemidos, And ¿cómo these, nosotros los podemos, how can we o cómo lo describe el Señor en su palabra? describe, how does the Lord describe it in Ese His es el Word? don de lenguas. It is the gift of tongues. El don de lenguas, cuando se inician en When una persona, People initiate with the gift of tongues. empieza con gemidos. They begin with Como noises. cuando un niño nace Like when a child is born. y por instinto And by instinct, necesita comunicar they una need to incomodidad que tiene, communicate that lo they're que él hace es uncomfortable. llorar What they do is they o cry gemir. Si tiene or cry dolor, out. gime. If they have pain, they cry out.
Cuando tienen dolor hacen así. When they have pain, they do this. No hay, una palabra, There's pero es un not a gemido. word. Pero está There's a diciendo algo. sound, but he's saying something. Pero los padres solo saben parents, que hay un problema, they pero know no there's a saben qué está problem, diciendo. but they don't know what he's saying. Pero el que lo creó a But él, the one that created sí him, entiende lo que está he diciendo ese understands gemido. what that Así son las means. lenguas. This is how the gift of tongues is. Nosotros no comprendemos el We do not sonido de comprehend las palabras que fluyen por el don de lenguas, the sound, pero el que nos crió sí sabe but the eso. one that created Por eso us, dice he aquí que el knows. Espíritu intercede It says the Holy Spirit intercedes. con gemidos. En el 27, 27, mas el que escudriña los corazones, ¿quién es él? El Padre. the Father. Mas el que escudriña los corazones, escudriñar significa que se mete Dios To a search, ver lo que hay en meaning ese corazón. God goes into the Lo heart mira, searching. lo examina He examines it. y dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ok, Dios viene y ve God cómo está ese corazón. and see how the heart is, Y entonces el Espíritu and then the Spirit va a orar, a will interceder pray por and esa vida intercede for that soul de acuerdo a la voluntad de according Dios. to the will of the Lord. Mis hermanos, Brethren, la única manera the only way de que oremos correctamente that we pray correctly es por el don de is lenguas, by the gift of tongues, porque es la intercesión because del it's the Espíritu intercession Santo. of the Holy Spirit, Él conoce la He knows voluntad perfecta de the Dios. perfect will of God. Cuando oramos con nuestras When we propias pray with palabras, our own words, oramos mal, we pray wrong porque pedimos cosas que because no we son la ask for voluntad de things that Dios. are not the will La of mayoría God. de las veces. Many times, the Pedimos majority cosas que of no son lo times, que Él quiere. we ask what God doesn't Por want eso es for que es tan us. importante This is why it's so el don de important, lenguas, hermanos the gift míos, of tongues, brethren, porque esa es la because manera this is the way de orar to pray conforme a la voluntad according del to the Espíritu will de of the Dios. Spirit in us. El don de lenguas The gift of no es tongues algo nuestro, is not es del something Espíritu that Santo. belongs to us. It Y belongs to cuando the Él Holy fluye, Spirit. When He está flows, intercediendo Él, He's pero interceding. está usando tus cuerdas He's vocales. using your vocal cords. Pero es lo But que Él está it fluyendo is what He para is flowing hablar con Dios, to speak to God, para salvar esa alma. to save that soul. Es lo que está haciendo. It is what He's doing. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, el Espíritu Santo es el que the tiene Holy los Spirit dones. has the Y gifts, todos los dones and all the gifts son poder. are power. Cuando vemos que un ministerio When we see a fluye ministry con sanidades, flowing with milagros y todo healings, eso, miracles, all no es this otra cosa is que nothing else but la manifestación the de los dones del manifestation Espíritu. of the gifts of the Spirit. Ese es el poder. This is the power. Pero ¿cómo vienen todos But los how dones? do all the gifts come? Vienen por el don de They lenguas. come through the gift of tongues. ¿Por qué? ¿Verdad? Es la pregunta, ¿por qué? Why is the question? Porque Because cuando el don de lenguas fluye, when the gift of tongues flows, es un enchufe directo it is a del direct Espíritu connection Santo from the Holy Spirit conectando el espíritu del hombre connecting con Dios. man's spirit to God's. Eso es, así es como viene el poder. This is how the power Cuando el comes. espíritu enchufa When the Spirit connects con el don del espíritu de lenguas, with the gift of conecta a esa of vida tongues, con Dios connects that directamente life to God directly. y empieza a hablar misterios And they begin to speak mysteries que nadie that entiende. no one understands. Ni la misma Not persona even que está, the person. su entendimiento natural no entiende Their lo que está natural diciendo. understanding does not understand what is being Al said. principio parece locura, In the beginning, it seems crazy, solo sonidos, como que Sounds. estuviera descontrolado. as if there was no control. Pero no es así. But it's not so. El Espíritu por medio de él The está Holy hablando Spirit through them is misterios speaking mysteries con Dios. with God. Si lee conmigo Please en, come to en 1 Corintios 1 14, Corinthians 14. leo el 2 para que me entienda. Dice, porque el Two. que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga bien, el que Listen. habla en lenguas The one that speaks in no le tongues habla a los hombres, does not speak to men, sino le habla speaks to a Dios. God. Y luego añade y dice, pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu Santo habla Through the misterios. Holy Spirit, He speaks Cuando mysteries. quiero decir
¿A qué se refiere cuando dice nadie le entiende? What does it refer to when it says no one La mente understands? humana no puede entender esto. Minds cannot understand this. E incluso Even muchos creyentes que Many rechazan eso believers tampoco. that reject this don't Todo es either. revelación, hermanos Everything míos. is revelation, brethren. No puede una persona A recibir person algo que cannot receive rechaza. something that they reject. Nunca lo podrá tener. They will never have it. Como le dijo el Señor a Pedro. As the Lord told Pedro, Peter, lo que no entiendes ahora, Peter, what you do not understand today, recíbelo, lo entenderás receive después. it. You will understand it Pero si later. lo rechaza But if you reject por no it entenderlo, for not no lo understanding it, tendrá. you will not have it. Entonces dice, pues Says- nadie le entiende. Ahí en esa palabra nadie le In entiende. this word, no one, Le pregunto a usted, I ask you, ¿por qué el Espíritu Santo tiene el don de does lenguas? the Holy Spirit have the ¿Cuál gift es of la tongues? verdadera razón What de is the eso? true reason? ¿Cómo es que lo usa? How is it that he ¿Por qué uses lo it? usa? Why does he? ¿Qué hace el don de What lenguas? does the gift of tongues do? El don de lenguas es el arma It is the weapon, directa the direct que weapon destruye that demonios destroys demons directamente. directly. Es el único It is the don only gift que destruye that directamente a los directly demonios. the demons. No hay otro. There's no Los demás other. dones The deshacen others las obras que causaron destroy ellos. the works that Enfermedades, the demons caused, dolencias, sicknesses, ataduras. pains. Pero este es directo contra ellos. But this one is directly against them. Ahora, cuando se conecta con Dios, When he connects to dice que habla God, misterios. says that he speaks mysteries. Misterio significa algo escondido, Mysteries meaning something algo que hidden, no todo mundo something entiende. that not everyone understands. Solo lo entiende el Padre, Only the Father el understands Espíritu it. Santo. The Holy Spirit Son los que entienden eso. is the only ones that Y está understand. hablando And he's speaking las cuerdas vocales de the la persona vocal que cords está of the person orando en that is lenguas, praying in tongues, pero su mente no but their comprende, mind a no ser does que not pida el comprehend siguiente don, que es la unless they ask the revelación, next gift, which is the interpretación del don de lenguas. interpretation of the tongues. Si no, tampoco entendería. If not, he wouldn't understand. El propósito del don The de lenguas purpose es of para the gift que of tongues el diablo no is so that the entiende devil does not understand cuando el Espíritu Santo lo when the ataca. Holy Spirit attacks. Es inteligencia It is del intelligence cielo, from heaven, descubriendo todos los planes del uncovering diablo, all the plans y of viene the y los devil, destruye, and hermano. comes and destroys Cuando them. los demonios se quieren When the levantar, demons ya want to están get up, they're destruidos. already destroyed. Es puro poder el It don is de power, lenguas. the gift of tongues. Es el verdadero It is poder. the true power. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que Jesus said to cuando the él se fue, disciples, ascendió, When dijo, he no se vayan de ascended, he said, de "Don't Jerusalén, leave Jerusalem. esperen Wait, la promesa del Padre. the promise of the Father. Y cuando venga And when he el comes, Espíritu Santo, the Holy recibirán Spirit, you will receive poder. power. ¿Qué es lo que pasó cuando se manifestó el What poder? happened when the power was Lenguas, manifested? hermano. Tongues, brethren. ¿Verdad? Diferentes tipos de lenguas, Different hermano. Había types of mucha, tongues. toda There la were gente many. que estaba ahí All the people escuchaban there los heard misterios the mysteries de Dios. of God En la lengua, in the tongue, en los diferentes tipos de in the different individuos que estaban en Jerusalén ese día, individuals, escuchaban nationalities. los misterios de Dios They heard the mysteries of por medio God del don de lenguas. through the gift of tongues. El mensaje de Dios The message of the Lord por el don de lenguas. through the gift of tongues. Dios usa, hermanos, God uses, el brethren, don para poder the gift hacer su obra y to do avanzar his su work reino. and to advance his kingdom. ¿Cuántas gentes se How convirtieron many ese people were día que habló converted that day? el Espíritu por medio de Pedro? 3,000 gentes. When the Spirit used Peter, 3,000 people. Es el poder. It is the power. Dijo, cuando venga el Espíritu He said, when the recibirán Holy poder. Spirit will come, you will receive power. Pero el poder viene The power por el comes mantenerse enchufado continuamente. because the person is continuously ¿Cuántos connected días to estuvieron God. los How many discípulos days orando? were the disciples praying? Jesús le dijo, no se vayan. Jesus said, do not leave. Esperen hasta que Wait venga el until Espíritu. the Holy Spirit comes. Y vendrá dentro de no And he muchos will días. come. 10 días se tardaron. 10 days they took. Entraron como 500 gentes al aposento. About 500 people came in. Pero uno por uno se fue One by eliminando one left. los que no estaban The ones unánimes that were not together with con them, el Espíritu. with the Holy Spirit.
Se fueron yendo They left hasta que quedaron 120. until 120 were left. Los que estaban en un The alma, ones that were in one en el soul, deseo in the intenso de que el desire Espíritu viniera. intense for the Holy Spirit to come. Y cuando eso estuvo así, And when this fue was cuando el so, Espíritu was descendió when the Holy Spirit con poder, descended with con ese power. viento recio que todo el mundo This se dio cuenta when que vino that el everyone saw that el the Holy Espíritu. Spirit came. Y decían, están And borrachos, they están said muchas they're cosas drunk. decían. They said many things. Es el poder del It's Espíritu. the power of the Spirit. Cuando Él viene, When He sacude, comes, hermanos. it shakes, brethren. Hace maravillas. He does marvelous Se ve things. claramente que You Dios see está clearly ahí. that God is there. Es por eso This is why que es importante para it's nosotros important que for us anhelemos los dones. that we desire the gifts. Todos son necesarios, They're all hermanos. necessary, brethren. Pero esto es vital But para this cada is persona. vital Cada for ministerio each debería person, estar each ministry muy conectado con esto. should be connected with it. El apóstol Pablo The dijo, Apostle Paul said, daba instrucciones He gave cómo se tenía que instructions comportar el as to creyente que how habla the lenguas believer dentro de la that congregación. speaks tongues should Por behave. ejemplo, él escribe ahí, usted lea writes, 1 Corintios 1 14, ahí Corinthians dice 14, todo eso. it explains, Si alguno habla lenguas, If por someone ejemplo, speaks in dice, tongues, si todos hablan lenguas if en la everyone congregación speaks y in entra tongues alguien in the que no conoce congregation, esto, and someone no va a enters decir que that ustedes doesn't know están this, locos, he's going to think that you are crazy porque no va a entender lo que estamos hablando. because he will not understand what Entonces, you're speaking. Then explica cómo y en it qué explains orden se debe hacer. in what order it must be used. Si tiene lenguas, If you have la persona debería the pedir tongues, también la the interpretación person should ask for the interpretation para que hable lenguas y luego so they can interprete, speak tongues and also para interpret que edifique a so la that it iglesia. edifies the church. Porque el que habla Because the one that lenguas speaks y no in tiene tongues and does interpretación, not have interpretation, a sí mismo se edifica. it edifies Su himself. espíritu se Their fortalece. spirit is strengthened. Eso es lo que hace. That's what it El que does. habla lenguas, su The one espíritu that viene a speaks ser in tongues, fuerte. their spirit becomes strong. Y lo que yo veo, hermanos, What I see, cuando la persona está hablando when the lenguas, person is speaking in tongues, en verdad su espíritu está truly their comiendo. spirit is eating. El espíritu cuando entiende spirit, when it es como cuando understands, nosotros comemos en It's el like cuerpo. when we eat in our body. Cuando comemos, When we eat, el cuerpo refleja que the estamos body comiendo. reflects that we are eating. Pero también refleja el But it cuerpo also cuando reflects el cuerpo no come, when también el cuerpo the body manifiesta does que not eat. no está ingiriendo lo que necesita. The body Lo reflects mismo that it's sucede not en el eating. espíritu. The same thing happens in Un the espíritu que está bien A comido, spirit hermano, that it is a través de well, eso que le estoy del don through the gift of tongues es fuerte, hermano. is strong, brethren. Es fuerte, hermano. Is strong, brethren. Y no lo pueden vencer. And they cannot overcome him. Ahora, Now, volviendo a cómo se debe ministrar las coming lenguas en la back to how congregación. to minister the Dice tongues in the que si congregation. alguien está hablando If someone is lenguas speaking in tongues y hay alguien que and interprete, there's someone that interprets, para que dé a conocer lo que está they diciendo should el Espíritu a interpret la iglesia. to let the church know what Pero the Holy si no hay Spirit is saying. intérprete, But if dice there's no Que el interpreter, que está hablando en lenguas the one baje la speaking in voz, tongues no needs que to pare lower de hablar their en lenguas, voice. sino que baje su voz It para, doesn't mean y to que stop, siga hablando just lower la the persona voice. con Dios. And the person Los continues misterios speaking to God. se sigue edificando They su are still espíritu de la edifying persona, themselves, pero tiene que bajar su voz but they have to lower their voice para que no cause so it doesn't cause confusión en el que confusion acaba de entrar, que in no the one that conoce esto, just entered. sino va a decir que mira, está loco ese. because if not, they're going to say, look, they're crazy. Es prudencia, hermano. It is prudence, brethren. Eso debe ser cuidado It aún needs en to be las casas taken care of nuestras. even in our homes. Cuando hay gente que no conoce de Dios, Whenever there's no people debe that haber don't know the imprudencias, Lord, hermano. there shouldn't be imprudence, brethren. Tenga su comunión con Dios, Have your con el don communion de with lengua, está God. bien. ¿Está usted solo? You're by yourself. ¿Está en un lugar donde usted no afecta a You're in a otros? place where you don't affect others. Porque, hermanos, muchas veces las Because, brethren, imprudencias, many la times, gente en lugar de que sean people, bendecidos, maldicen. instead of being blessed, they curse. No, No. tiene que aprender cómo fluir. You have to En understand secreto, how dije, cuando tú it entres flows. y ores, que dice, ¿a when you dónde tiene que ir? enter, where should you enter? Y si vas a hablar con Dios, If you're going busca to el talk to lugar God, secreto. look for the secret place. Y ahí ora a tu Padre And que pray está en to your secreto y Father Él te in recompensará en público. which is in Entre secret, Dios and y He tú, will tú no reward quieres you in andarle public. mostrando a la gente You que don't estás have to hablando con Dios, demonstrate to hermano, people that you are porque sería praying to God. hipocresía. That would be hypocrisy.
Tú lo que quieres es que What Dios you te want oiga. is for God to No que la hear gente you, se dé cuenta de not lo que for andas people to haciendo. notice what you're doing. Eso es lo que Dios quiere. That's what God Okay. wants. En 1 Tesalonicenses 1 5:17 Thessalonians dice, orar sin 5:17. cesar. Pray without ceasing. Hermano mío, Brethren, ¿cómo podemos orar sin how can we cesar? pray without ceasing? ¿Esa es una opción o una Is instrucción? it an option or an instruction? Es una instrucción It is an instruction del Señor, del Espíritu from para the Lord, nosotros. from the Spirit Oren to sin us. cesar. Pray without ceasing. ¿Qué significa orar? What does Hablar it mean con to pray? Dios. To talk to Cuando the Lord. oramos con Dios When conforme a we su talk to voluntad, God, nosotros no according pecamos. to His will, we do not sin. Pecamos cuando We sin when hablamos lo we que está speak fuera de su what is voluntad. outside of God's will. Ahí pecamos. We sin then. Entonces dice, oren sin Then cesar. it says pray without Pero nuestro ceasing. vocabulario But our no es vocabulary abundante is not abundant. como para estar hablando. To Repetimos, keep yo lo talking. noto en We mis repeat. oraciones con I notice vocabulario in normal. my prayers Repito muchas with my palabras en vocabulary. 2 minutos, un I minuto, ya repeat estoy too many repitiendo. words in 1-2 minutes. Pero cuando hablamos en el But when we espíritu, speak in the por spirit, lenguas, through the tongues, se acaba el problema. the problem stops. Puedes pasar, You can spend, no es tan fácil, it's not so easy, pero con disciplina se logra. but with discipline you can accomplish it. Se logra, hermanos. You can accomplish it, brethren. Puedes orar 1 hora You can pray for an o hour más or more con disciplina. with discipline, Y ese es el poder. and that is the power. El poder no viene The porque power doesn't come because nosotros, como digo, no es de nosotros, it doesn't es porque belong to estamos us. It is conectados o el because we are Espíritu nos tiene connected. conectados. The Holy Spirit permits us to El connect. toque con Dios es lo que The da el touch with poder. God is what brings the power. El toque, The touch, el toque continuo the continuous touch es lo que trae el poder. is what brings the Yo le power. dije un día a mi esposa, I told my wife, ¿qué pasa what si yo toco happens este if hierro I y este touch hierro está this caliente and this is hot y mi mano está and my hand regular, o sea, is está normal? normal. Pero vengo y toco algo but I caliente come and touch something hot y pongo mi mano sobre eso, and I put my hand on it, ¿qué le va a pasar a mi what mano? will happen to my hand? Se va a calentar primero It will get hot, y si no la quito, and if I don't remove it, puede profundizar una quemadura it can have y a burn avanzar. and advance. Entonces es el toque Is the touch then lo que transmite what transmits o no. or not? ¿Qué es o cómo obtenemos lo que Dios tiene? What is it and how do Por we obtain toque. what God has? By touch. Por toque, By touch. por tocar a Dios. By touching the Lord. Si una persona, If a person, hermanos míos, yo he visto que I esto nos saw, pasa a brethren, muchos de that this nosotros. happens to many of Cuando us. nosotros nos reunimos y When we empezamos a come hablar de together Dios, and nos we podemos begin pasar to días, speak semanas y meses y about años God, we can spend enteros hablando de Dios. Days, even months, Y no se speaking nos of acaba. God, and we don't stop. Pero he notado But I've una gran noticed diferencia. A great difference. Hablar de Dios es fácil, Speaking of God is easy, pero hablar con but Dios speaking to God no es fácil. is not easy. Y no es espiritualidad And hablar de Dios. It is not to be spiritual speaking of God. Eso no refleja que usted That es does not espiritual. reflect that you are a spiritual person. Lo que refleja que es What reflects espiritual that you are spiritual es cuánto toca a Dios. is how much you touch God. Y si toca a Dios, And if you touch God, su conducta your conduct es transformada is transformed a la semejanza de Dios. to the image of Su the yo Lord. se quema. Your eye stops. Su yo se quema. Your eye stops. Empieza el carácter de Él The character of the Lord en begins. vez del nuestro. Lo Instead primero of que Dios ours. consume The first thing God consumes a alguien que lo toca in someone that touches es su him ego. is their ego, Porque representan because mal they represent a incorrectly aquel de quien hablan. of him whom they speak Cuando of. solo hablan y no lo When they tocan. only speak of him and they do not touch Lo him, representan mal. they represent him incorrectly. Actúan como Él no They actúa. act as he does not Hablan act. y hacen lo They que Él speak no hace. and do what he does not do. Lo que cambia es el toque. What changes is the touch, No es cuánto hablamos. not how much we speak.
Y este es el único don And this is the only gift en el que nos enchufan in which perfectamente. Y no we por nosotros, es por el perfectly are Espíritu connected mismo. through the Cuando Holy dice que Spirit. intercede por nosotros con because He gemidos intercedes indecibles. for us. Eso es una maravilla, This is hermano. marvelous, brethren. Encajarse con Dios To y be hablar connected to the Lord and misterios. speak mysteries. Hablar misterios significa Speaking darle de mysteries comer a tu meaning espíritu to feed your directamente spirit las directly, verdades eternas the de eternal Dios. truths of God. Eso es lo que hace un espíritu This is fuerte, what makes un a espíritu que strong entiende la spirit, voluntad de a Dios, spirit that understands que the will of conoce God, la voluntad, la that knows revelación. the will Oh, of my God. God. Eso es un espíritu, hermano, That is the spirit, brethren. maravilloso. That is marvelous. Pero eso es por contacto, But that is by contact. por contacto. By contact. Y eso es lo que Dios quiere. And this is what the Lord Dios no wants. nos quiere ver de lejos. He doesn't want to see us from afar. Dios quiere estar con He wants to nosotros, be with us. vivir dentro de To live nosotros, inside of us. que Él hable, que Él That He hace, que Él speaks. todo. That He does everything. Esa es la voluntad del Padre. This is the will of the Father. Él no quiere ver a sus hijos de He lejos doesn't o de want vez his en children cuando. from far Él quiere away. estar dentro de He ellos, wants con to be ellos. inside of them, with them. Él quiere acariciarlos. He wants to be nice to them. Pero es por el toque, hermanos. But míos. it's by touch, brethren. Mira, hermano, Look, le quiero brethren, contar algunas razones, I want to tell you experiencias que Dios me ha permitido, experiences visiones de God estas has cosas, permitted me, para luego darle unos otros puntos que so I tengo can ahí. tell you the other points. Yo me recuerdo que una I ocasión, remember on one occasion, en una visión yo vi que In a vision, andaba por allá por el 59 I saw norte, that I was 45 norte, 45 y vi North. cómo el Espíritu me I saw agarró, how the Spirit grabbed me, me levantó así, hermano, lifted me up en el aire, pero a In una the air. velocidad tremenda, with super muy, speed, muy rápida. very fast. Y la verdad, yo con las alturas no Truly, soy, no. Me with heights, Pero me llevó but He took me there. a unas alturas, yo no sé hasta To dónde, such heights, I hasta don't que know where, encontró until He found un castillo, a castle, como que fuera un castillo de sal o de hielo, no as sé if qué it era, was pero an era ice blanco, or salt en los castle. aires, It was white, grande, grande, grande. big, big. Y cuando llegó ahí me And puso when he debajo arrived, del castillo. he El put me castillo está under en el aire. The castle, y me the puso castle debajo, was in como the air, unos and He placed me 30, 40 pies lejos de ese like castillo, 30, debajo, 40 así a un feet lado. under the Y me dijo, castle "Habla on the lenguas." side, and He told me, speak in tongues. ¿Contra qué peleamos? Against what do we Contra fight? principados, potestades, Against gobernadores que están principalities, ¿dónde? powers, governors that En are las where? regiones celestes. In the spiritual places. ¿Con qué? With what? El don de lenguas. The gift of Habla tongues. lenguas, me dijo. Speak in tongues, Y He empecé said. a hablar lenguas I y began salían to speak in rayos de mi tongues, boca. and Y lightning came out golpeaban of las my paredes mouth, y las and it paredes se hit quebraban, the hermano. walls, and the walls would Se break, derribaban las and they paredes. would come down. El don de lenguas. The gift of tongues. Es una It is maravilla. a marvelous thing. Es la única que It is destruye the los demonios only y one that sus- destroys todo, the hermano demons, mío. all of them, Por eso la brethren. cristiandad This is why sufre, Christians suffer, porque ignoran because estas they ignore verdades. these truths. Pero esta es la But liberación, this is the hermanos. Esta es la deliverance, liberación brethren. This is the deliverance de nuestras of our almas. souls. Y eso me hizo, y me mostró eso. Y yo veía cómo He showed me se this, quebraban todas and esas I cosas. saw how that came down. En otra ocasión, On another occasion, le he contado y se lo quiero contar I porque told quiero you. para que tenga base para seguir. La otra ocasión vi que me tenían los demonios Another agarrados así occasion, por I atrás, saw the y me demons, estaban they were ahorcando, hermano, y binding ya me. no tenía fuerza, ya casi me desmayaba. And I did not have Ya strength. sentía que me iba a I desmayar felt porque like ya me I was estaban fainting. así me tenían. Y de repente vi al Espíritu And Santo como suddenly de I aquí saw al the Holy poste. Spirit from here to Él no there. vino corriendo a He mí didn't a come salvarme, running hermano. to save me. Él no viene. He doesn't come. Él ya nos dio He already dones. gave us the gifts. Dones, The dones, gifts. dones, dones. The gifts. No me dijo, no corrió para He liberarme. didn't run Habla to lenguas, me me. dijo. He said, speak in tongues. Y cuando empecé a hablar lenguas, When I hermano, began to los speak demonios in que me tongues, tenían cayeron como de aquí a la pared The de demons espaldas, that hermano. had me, they fell from here to the wall. Son rayos, It's like lightning. relámpago, paz. No resiste ningún demonio eso. No demon can resist that. Por eso es que lo ataca This is tanto el why diablo en la they vida de los attack creyentes para que the believers so desprecien much, eso. so they despise that.
para que no se so habiliten that en they ese don't don. become Y strong el in diablo it. los domina y And the les devil afecta mucho sus dominates vidas them and affects their espiritualmente. spiritual lives. Hermano, cayeron los demonios y And the Dios me demons liberó. fell, and the Lord set me free. El Señor dice en The Lord Zacarías, says in no es con Zechariah, ejército Is not with an army, ni con fuerza, nor with hermanos. strength. Por favor, Please. ya no tenemos que andar buscando We cannot tanto equipo. keep looking for so many people. Es con el It Espíritu, is with the Holy Spirit, con el don de lenguas. with the gift of tongues. No es con ejército It's ni not con with an espada, army, not with the sino sword, con mi but with my espíritu. spirit. Y cuando lo toma el And when Espíritu, the hermano, Holy Spirit takes you, brethren, no hay nada there's nothing que no pueda conquistar. that you cannot conquer. Porque así ha dicho el Señor, no es con espada, sino is- con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo en The Apostle 1 Paul, Corintios 2:4 1 dijo, Corinthians pero no es él, es el Espíritu 2:4. Santo hablando por medio de él. The Holy Spirit through him. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué describe Why does he este describe concepto el this apóstol? concept? Lo está describiendo porque cuando no tenemos el poder, He does, because when we don't have the eso es lo power, que usamos. Buscamos that's what we palabras do. de sabiduría we para look que for words of wisdom, tenga alguna impresión, so it has some impression. pero no tiene ningún But it poder doesn't have any power sobre los demonios. over Ningún demons. poder tiene. None. No importa cuán It palabras doesn't busque, matter how ningún many poder words you tiene seek. sobre los It demonios. has no powers over demons. Y aquí dice, no es con palabras de persuasión o con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que cuando está hablando, That when you're speaking, el Espíritu opera the Holy Spirit operates por los dones. through the gifts. Y ahora voy a compartirle I will share with you con un hombre que about a man. ya no vive, pero He doesn't live sigue any vivo longer, porque sus enseñanzas están vivas. but he's still alive because his teachings are alive. Su nombre es Smith His name is Smith. Wiggs Glur. Ese hombre This man era un plomero. was a plumber. No sabía leer. He did not know how to read. No fue a la escuela, He did not go to school, pero amaba a Dios. but he loved the Lord. Y el hombre, hermano, And the quería man- y quería y quería encontrar a Dios. He wanted to Y find Dios the un Lord. día, dice que en el one day, 1908, a las 1908, 3 de la mañana, el 3 Señor in the vino morning, a su the Lord came recámara. to his bedroom Le dijo, mijo, and said, Son, yo te he dado un don I have given you a y gift, lo has usado como juguete. and you have used it as a toy. Y dice que él sintió vergüenza que el Jesús le dijera eso, And he pero que felt shame no sintió that condenación, Jesus told solo him le dio that. vergüenza como estaba usando el don. He did not feel condemnation from Porque Jesus, en esos but días he was dice que él ashamed how he oraba used the 2 gift. minutos en lenguas He prayed y ya 2 creía que eso iba a minutes in estar tongues, súper. and he thought that was it. Y él mismo describe y He dice, himself describes el ministerio que tenía the ministry he had era triste, era feo. was sad, wasn't No había good. milagros, no había There were no sanidades, no había miracles, no liberación. healings, no deliverance. Estaba mal, yo me It sentía was wrong. frustrado. I felt frustrated Hasta que vino el Señor until the Lord y came le dijo, and te voy a said, revelar un secreto. I will give you and reveal to you a secret. Y le dijo, el don de lenguas The gift of tongues es con el que destruyes a los demonios. is with the one that you destroy the demons. Jesús dijo, Jesus said, ustedes you van a echar fuera a los will demonios. No cast que out Jesús the los va a echar demons. fuera. Not that Jesus will Dijo, cast them out. ustedes. He said, you. ¿Pero con qué? But with what? Con esto, hermano, With con el this, poder. brethren. Y entonces dice que le dijo, quiero que hagas esto por mí. He said, I want you to do this Quiero for que me. ores 1 hora I want you to pray 1 hour todos los días de tu every vida day of your life en lenguas. in tongues. Todos los días. Every day. Y que no haya ningún And pretexto, that there is no ninguna excuse. excusa, No excuse. ni nada más importante que eso. Nothing more important than this. Dice que el hombre le dijo al Señor que lo haría, The man said pero to que the Lord that he would do it, no es fácil, hermanos míos. but it's not easy, brethren. Es fácil decirlo, It's easy to say it, pero hacerlo y but to do it permanecer and remain in it es otra cosa. is something else.
Él dice que fallaba, He says that he failed. pero él no se condenaba. But Y he eso did lo not tienen que condemn aprender. Dijo, no himself. se condenen si fallan, pero This vuelvan you have to learn. Don't condemn instantáneamente, yourself. vuelvan. Come back. No se vayan hacia atrás, sigan Don't go hacia back. adelante, sigan, Continue. sigan. Continue. Nunca paren, Never nunca stop. paren. Y dice que a la vuelta de un mes, hermano, After 1 month, él tenía sus enseñanzas, he had tenía his teachings. 20 personas eran las que se 20 congregaban, people hermano. were the ones that congregated. Y una noche, And one night, hermanos míos, brethren, dijo, empecé a notar que algo estaba pasando. I began to note something was happening. La predicación normal, The normal la gente preaching, empezó a sentir el the Espíritu people Santo, began to feel the Holy las sanidades Spirit. empezaron a The fluir, healings liberación. began to Se happen, volvió una deliverance. revolución ahí. It was like a revolution there. Una Like a revolución. revolution. Porque el vaso estaba Because the conectado vessel was connected con Dios. with God. Porque el que habla lenguas habla Because the one that misterios con speaks quién, in hermano? tongues speaks ministries with Con whom? Dios. With God. Y cuando alguien está And conectado when con someone Dios, is connected to God, oh, todos los demás dones fluyen, all hermano. the other gifts flow, brother. Todos fluyen. All of them flow. Porque está conectado. Because they're connected. Pero si no está conectado, But if they're not connected, muchas palabras, pero no many poder. words, but no power. Estos son los 7 These are the 7 beneficios, los llamó el beneficio. benefits he De called. le voy a contar la experiencia I de will él. tell you his experience. Los 7 beneficios de hablar The en 7 lenguas, benefits of speaking in 1 hora cada tongues, día, 1 hour each sin day, poner ninguna excusa. without any excuse. Les decía a los hermanos, hermano, no I es, told the no brethren, es algo sencillo, It's not easy, pero el Señor dice algo but the en, Lord says, en la palabra, dice, in the el que word, piense construir the una one that torre, thinks to construct a tower, antes que la empiece, before he does, que vea si tiene los he needs to see materiales if he para ver has si the la va a terminar, materials to be able to finish it. para no sea que empiece y no So la that termine y después se burlen de él. He starts and doesn't finish, and Piense, then they hermano. mock him. Think about it, brethren. El precio es caro, The price is Pero vale la expensive, pena, hermanos. but it's worth it. vale la pena. Cuando termine de escuchar estos When 7 you finish beneficios, listening se va a dar to the cuenta 7 benefits, you will que realize vale la pena. that it's hermanos. worth it. El primer beneficio First benefit, es una edificación espiritual profunda. it's a profound edification, Una edificación espiritual profunda. a spiritual profound edification. Dice en 1 Corintios 14, el 1 verso Corinthians 4, 14:4. el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Escuchó? ¿Usted quiere edificar? Do you want to Su be propio edified? espíritu Your own spirit? debe hablar You need to lenguas. speak in tongues. Eso es lo que debe hacer. This is o what you need debemos to hacer. do. Dice, edificar significa To construir, edify meaning to build, fortalecer, to strengthen, levantar. lift. Cuando oramos en When we lenguas pray in tongues, por 1 hora diaria, 1 hour tu daily, espíritu se your spirit fortalece is strengthened profundamente. profoundly. ¿Cómo no se va a fortalecer si está How hablando can con it Dios not be strengthened if directamente, they're talking hermano to God mío? directly, Con el creador del with the universo, creator of the universe, sin intermediarios. without an intermediary? ¿Cómo no se va a How poder can they levantar? not be strengthened? Dice, si solo se oran 5 minutos, If apenas, they si se- only pray 5 minutes, apenas empieza hablando físicamente de los, Speaking si hace physically, ejercicio if físico, they do si physical solo exercise, practica 5 if they minutos, only su practice cuerpo 5 apenas minutes, se their movió un body poquito, pero no barely calentó, moved, hermano. but it wasn't even Pero qué warmed tal up. si hace 15 What if minutos, they pero do ya 15 corriendo como minutes, cuando but danzamos already aquí, hermano, running like when we con dance toda la here, fuerza, with all hermano. the strength. Después de 15 minutos lo que After quieres es 15 respirar, minutes, hermano, you need to breathe porque el calor se because aumenta. the heat increases. ¿Por qué cree que sudamos? Why Hermano, do you think that we aprovecho. sweat? ¿Por qué cree que sudamos? Why do you think that we sweat? ¿Qué es lo que pasa? What happens? Es un calor que It generan is a las heat células that the cells en generate su interior. inside of you. Y ese calor And this heat tiene que salir, must come out. porque si no saliera usted, Because if hirviera. it doesn't, you would boil. Sería fajita. It would be hervida. like fajita inside. Hermano, qué sabio es Dios. How wise God is. Esa es la razón por la cual This is the sudamos. reason why we sweat.
Hermano mío, pero luego, Brethren, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona, what si en happens 15 if the minutos person, suda? if 15 minutes they sweat? ¿Pero qué le va a pasar a su cuerpo si Well, what would happen to the body una hora se mantiene así if they férreo? maintain strong for 1 hour? Va a sudar. They will sweat. ¿Por qué Jesús sudó Why sangre? did Jesus sweat like blood? ¿Por qué Jesús sudó sangre? Why did Jesus sweat like blood? ¿Cómo era su oración? How was his prayer? ¿Suave? Soft? Personalmente, Personally, yo no creo que le dio todo el volumen a su voz. I don't think that he gave all the volume to his Yo lo que voice. creo es que I think that what he did is with his body. eso rompe los cielos. That breaks the heavens. Eso rompe los demonios. That breaks the demons. Porque es un gemido del Because Espíritu. it's a cry from the Spirit. Los deshace, It hermanos míos. destroys them, Los brethren. despedaza. It destroys them. Eso es lo que hizo Elías. This is what Elijah did. Cuando se dobló en su rey y When empezó a he bent and gemir. he began to cry out. Rompe los cielos, It hermano. breaks the heavens. Me refiero no los cielos, los Meaning, demonios que not están the ahí. heavens, the Los demons that are there. despedazan, los It gemidos destroys del them. Espíritu. The crying of the Spirit destroys Los them. despedazan. It destroys them. Eso es lo que hacen This is what it does. el don de lenguas. The gift of tongues. Así que, hermano mío, pensemos en brethren, esto. Si la persona se if the esforzara person tanto que strengthened hiciera todo ese themselves ejercicio, ¿qué and did pasaría all con this su cuerpo después de exercise, un what would mes? happen with their body ¿Se after vería un 1 cambio? month? Would you see Si a estaba un change? poquito pasado, ¿qué iba a If he pasar? was Si iba a little disminuir su overweight, peso. he would lose weight. Iba a empezar a tomar más forma. And he Depende de would cuál have a better músculo form, esté ejercitando, depending on se which desarrollan. muscle he's using. Es lo mismo que sucede en el Espíritu. It's the same thing what Cuando happens in the usted ora Spirit con fuerza. when you pray strongly. Por eso lo tiene que hacer solo. This is why you have to do it by yourself. Solo, hermano. By yourself, Que brethren. nada te intimide. Where nothing Donde puedas stops expresar. you. Si Where tienes you que can gritar, express. gritas. If Lo you que have to tengas que shout, you hacer. shout what you have to do. Para que puedas desarrollar. So that you can develop Y eso yourself. te da una forma And this después de un gives you a tiempo. form. No en el mismo día que pasó, Not el in primer the día, same pero day, con el tiempo But se as time ve passes, you see lo que está pasando what is dentro de ti. happening. Se ve claramente. You can see it hermanos. clearly. Ahora, ¿cómo hacemos How do we do para poder mantener esta disciplina? to maintain this discipline? Les comentaba a los hermanos que por I un told the tiempo yo brethren luché, hermanos. That for a while I Luché por struggled mantenerme ahí to arriba. maintain it. Hace años, por un buen tiempo, no sé, Years años ago, quizás, for yo years me probably, había decidido I had orar decided to pray con 1 hora con las manos 1 levantadas hour todos los with my días. hands lifted up Porque every yo vi day. que Moisés Because I oraba con saw sus manos Moses levantadas. did it. Y lo hacía por un tiempo, And lo he hice did no sé it por for- cuánto tiempo, I pero don't era know mi for how forma de long. vida. Y me sentía muy bien, no And pasaban I felt cosas. good. Things didn't happen. Pero llegó el tiempo en que me But the time cansé. came and I got tired. Y un día And one day bajé mis manos. I brought my hands down. Ya no me esforcé por I did not mantenerlas arriba. strengthen to Y maintain cuando them empecé a up. hacer eso, And when I began to do empezó a this, venir la debilidad. weakness began to come. Empezó a llegar la debilidad. Weakness Después came. ya no Then levantaba las I manos. did not Después ya lift no the quería hands. orar. I didn't Hermano, want to ¿puedes pray. creer que algunas Can you veces believe that sometimes he orado en la cama? I prayed on the bed? Hay mucha gente espiritual que ora en su There's cama. many spiritual people that pray in their bed. Es la mejor manera de orar, Is the best way to pray sin esfuerzo de nada. without strength of Dice que anything. está orando, They say they're praying, acomodado en su cama. comfortable in their bed. Qué vergüenza, hermano. How shameful, ¡Qué brethren. vergüenza! How shameful. ¿Hay poder ahí? Is there power there? ¿Está conectado con Dios? Are they connected to God Con su comodidad. with their comfort? Con esto está conectado. That's what they're connected with. Así no es, hermanos. That's not how it is, brethren. El Espíritu quiere que The tengamos Spirit disciplina. wants us to have discipline. Para formar una vida, To form a life, no se forma en la comodidad. they're Una not vida formed in comfort. que no demanda, a life that is not nunca asked much. forma. They don't ever form. Si usted no se exige,
If you don't ask usted nunca se from va a yourself formar. much, you will never be formed. No se va a formar. You will not. Y Dios quiere formarnos. And God wants to form Para us. formarnos tenemos que aceptar los retos, los retos que Dios To nos do está this, diciendo. we need to Vamos, accept the vamos, challenges oremos. that God is telling us. Let's Nos go. va a ir bien todas las And cosas. it Así go que well in all es lo que things. Dios quiere. This is what God wants. Entonces, hermano mío, la disciplina Discipline de orar of praying es obediencia al Señor. is obedience to the Tienes que Lord. entender que es al You Señor. have to understand it's to the Lord. Y cuando es así, entonces te When it's vas a like this, esforzar you will strengthen yourself por mantenerte. to Sabe maintain. que el Señor The Lord me dijo audible, told me audibly, quiero que ores de 6 a 7 de la I want mañana. you to pray from 6 Y to lo 7 hice por un tiempo in the también. morning, and I did it for a Y while, todo estaba and bien. everything was fine. Diario. Daily. Pero me cansé. But I got tired. Me cansé, hermanos. I got tired, brethren. Eso es lo que pasa cuando uno no This is tiene what revelación happens when we clara. don't have revelation. Cuando uno no tiene revelación clara, uno no When we don't paga el have precio clear revelation, we que se don't pay nos the pide. price that is asked of us. En este momento yo creo que In estoy this time, dispuesto a pagar I el think precio. I am willing to pay the Porque price ya entiendo un because poco más estas I cosas. understand this more. En aquel tiempo no In that comprendí. time, I did not. Él me dijo claramente, He quiero told que me ores de clearly, 6 a 7. I want you to pray Y no from lo 6 to hice. 7, and I did O not sea, no do lo it. hice continuamente porque I did también not do paré. it continuously. Así que, hermanos, Brethren, lo que quiero decir con esto, What I que want to say with this, cuando la persona empieza a orar when en the person lenguas, begins to pray in tongues, si lo quiere hacer una if you hora, want to do it 1 media hora, hour, half an hour, mi consejo será my que advice en lugar is que le quite tiempo, that instead of take claro, time, yo sé que si usted trabaja, I know that you tiene que work, acomodar su you have horario to fix your a la hora schedule que más se acomode usted. to Por the ejemplo, time where you're Pedro y Juan, better. ¿a qué horas For example, iban a orar, Peter and hermano? John, at what time did they A las go 3 to de la pray? tarde. 3 p.m. ¿Por qué? Why? Bueno, era su tiempo que ellos tenían. It was the time Era that la they hora de la had. oración que ellos tenían y The ellos time of iban a orar prayer esa that they hora. had, they went at that Entonces time. cada quien puede So acomodarse everyone can en su accommodate tiempo. to their own time. Pero el asunto que lo haga. But the thing is to be Porque done. si lo hace se va a Because edificar. if they do it, Ok. they will be edified. Entonces el primer beneficio es ese. The first Que benefit is su this. espíritu se Their fortalece. spirit El is segundo strengthened. beneficio Second, es una guerra espiritual devastadora. it's a spiritual war that Hermano, is el too don much. de lenguas despedaza It a los destroys demonios. the demons. Hermano. Los deshace. It destroys them completely. Es una maravilla. It's marvelous. Efesios 6:10 en adelante, Ephesians usted sabe lo que 6:10 dice. forward. Es la armadura de Dios. Y luego The dice en armor el of 12 the Lord. que no tenemos lucha contra sangre We y don't carne, have sino contra battle principados, against potestades, gobernadores principalities, but en las regiones celestes. in the spiritual Por eso es que regions. las lenguas son This is why the rayos. tongues are like lightning. Tú las dices y llegan You say them, a donde están dirigidas. And they arrive where No hay they are distancia directed. para There's cuando no oramos en distance lenguas. for when we pray Donde in tongues. quiera que se dirige, llega y Wherever despedaza eso. it goes and it destroys there. Jesús echó fuera demonios Jesus a distancia. casted out demons from a distance. Estaba Jesús caminando Jesus was en la walking frontera de Israel on the y frontier una of mujer Israel, and a woman de Samaria, de por allá, de de otro, Samaria, creo que era Siria, de Siria, or Syria, había venido porque su hija she tenía had un come demonio. because her daughter had a Iba demon. clamándole, Jesús, And she was Jesús, crying ten out, misericordia de mi "Jesus, hija. have Y mercy on me." Jesús no le hacía caso. Jesus did not stop. Los discípulos le dijeron, Señor, disciples said, ¿por qué no la atiendes? Why don't you attend to Mira, da her? voces tras nosotros. She is calling Y after Jesús us. dijo, el pan no es para Jesus los said, the bread perrillos. is not for the dogs. Y entonces la mujer dijo, sí, The Señor, woman said, yes, yo no Lord. quiero el pan de la mesa, I dame don't want the bread from the el table. pan que tiran los hijos Give me the bread that the children debajo de la drop mesa. from under the table. Y Jesús dijo, And Jesus said, oh mujer, dijo, grande es tu fe. woman, Ve, great is your faith. Tu hija Go, your daughter es liberada. has been set free. Y se fue. And she left. Cuando llegó, su hija estaba en su cama When she sana. arrived, her daughter was healed. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Estaba conectado Jesús. Oiga bien Jesus cómo was estaba. connected. Mire cómo Jesús estaba conectado. Listen to how Jesus Juan was. 8:28. John 8:28. Dijo, yo no hago He said, nada I do not do de mí anything mismo. of my own accord.
Oye, como dice, Listen. nada de mí mismo, Nothing of my own sino accord. que según oigo But according to what I hear de mi Padre, from my Father, eso hablo. this is what I speak. ¿Estaba conectado Jesús? Jesus was connected Perfectamente. perfectly. Hermano, nosotros podemos, aunque can. tal vez vamos a fallar. Maybe we'll Está fail, bien, but it's pero hay que okay. intentar. Let's try again. Y volvamos otra vez. Y And we go volvamos. back. Cada intento va a ser mejor. Every intent will be better. Vamos a mejorar. Will become better. Jesús estaba súper Jesus enchufado, was hermanos. super connected. Dijo, ve, tu hija es He said, sana. go, your daughter is healed. Ve, hermano. Go. Ni tenía, hasta el centurión sabía Even the centurion knew que Jesús no tenía que ir a su that casa. Jesus didn't have to Jesús go to dijo, his house. mi hijo está enfermo, o mi He criado said, está enfermo. his Jesús servant dijo, yo was voy y sick. lo sano. And Dijo, Jesus no, said, no I'll go soy and digno heal him. de que entres a And mi he said, casa. I'm not Solo worthy di of la you to palabra come y in. mi Just criado say the sanará. word and my servant will be Y healed. dijo más cosas, dijo, He said more ve, things and he said, go. y como creíste, te sea hecho. As you believed, it will be done. ¿Sabe cuántas horas se llevó el You centurión know para how llegar a su many casa? times 24 the horas. centurion took to get to his house? 24 hours. Porque dice que a las 24 horas Because at llegaron, 24 hours, sus sirvientes salieron a decir, their servants tu hijo came. está bien. And said, he's okay. Y el centurión dice, The centurion ¿a qué horas said, estuvo "At bien? what time was Ayer he a las 7. well?" Y dice que se dio Yesterday cuenta at que a esa 7. hora Jesús le dijo que su hijo estaba bien. And that was the time when Jesus said it. Es sabio estar It is conectado. wise to be connected. ¿Quieres ver la gloria de You want to Dios see the glory of God en tu vida? in your life. Y esto no es competencia, hermano. El don es del And Espíritu. this is from the Holy Nunca, Spirit. nunca, Never, nunca use esto ever, para presunción. ever use this to Jamás show lo off. haga, hermano. Never do it, Nunca brethren. compita con esto. Never compete Nunca with acepte it. que usted es el Never bueno. accept that you're good. La gloria es del The Señor glory is y the jamás, Lord's. jamás esté hablando Never, tanto de lo que ever Dios le speak usa. so much of how Eso es lo God que hacen cuando uses la you. gente es That's incauta. what people, when Y they hablan don't tanto know, de lo que Dios they les speak usa. so much of how God uses Error, them. hermano. Están It's a agarrándose la mistake. gloria They're keeping como the que ellos lo glory hubieran hecho. as No if debe they had hablar, done it. no debe hablar You eso a should no not ser que speak vaya a dar that un testimonio. unless you will Si give no, a mejor testimony. cállelo. If not, stay quiet. No debe hablar tanto de You eso. should not speak so much of this. Si ya le dio la gloria a Dios, ya If you ya gave se the la dio, glory to déjela. God, you Déjalo gave para it que to siga Him. fluyendo, porque Let si it go. sigue hablando ya no va a Because fluir if por you ahí. keep talking, it will not flow through No, no está there. bueno eso. And that's not good, brethren. Así que mis hermanos amados, ahí están las batallas con los This seres is the battle espirituales. against the Este don de spiritual lenguas es para places. destrucción de This la gift of tongues is for the destruction directamente contra los demonios, es lo against que the dice en demons. Efesios. Directly it says so in Y en el Ephesians. verso 6:18 de Efesios, vaya ahí por Ephesians favor. 6:18, please come. Usted puede leer la armadura de Dios ahí, pero quiero el 6:18. 6:18. Mire cómo dice. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en cómo? En el Espíritu. ¿Qué significa eso? What does this mean? Orando en el Espíritu, Praying in orando the en Spirit, lenguas. praying in tongues. Orando en lengua. Praying in tongues. Pero claro, solo Of course, tú, no just con you, toda la gente not ahí, with all the people there, en tu lugar secreto. in your secret place, O si tú estás solo en tu or carro, where you, if está you're by bien, yourself also, pero no delante de la but gente para not que no before people, maldigan. so they don't curse. La gente no entiende estas People cosas. don't understand these things. Muy bien. Hay una parte que quisiera There's a notar. part Cuando la palabra dice when en the word says, 1 Corintios 1 14, 2 dice que hay una 14:2. parte que nadie entiende, solo obviamente lo entiende el Espíritu y Dios mismo. there's a part that only God and the Spirit understand, Y solo decir también que los demonios tampoco lo and entienden. the demons don't understand it either. Por eso este don es muy, This is pero why muy this atacado gift por is los so attacked. gente que se by dicen ser people teólogos y que that dicen, hermanos, Have son chamucos, theology and all this. atacando They lo que el attack Espíritu what the Santo Holy tiene. Spirit Al has. final del capítulo In the dice, end of the chapter it says, dice, ¿cómo dice? Se lo voy a leer para que lo vea y que note que la gente que tiene opiniones contrarias resisten a Dios. En el verso 37, 14, 37 de 1 Corintios dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son opiniones de alguien. they're not opinions. El 38, más el que 38. ignora, ignore. Si no quiere, If you don't want it, pues que se quede sin ello. then stay. Así que, hermanos,
procurar profetizar y no impidáis el hablar lenguas. No, no, al contrario, In the contrary, pero en el orden but correcto. in the correct order. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el segundo beneficio, es contra los The demonios. El second tercer benefit beneficio is against the demons. que, The third, que este hombre recibió that this es man received revelación y sabiduría divina. revelation and wisdom that is Empezó a divine. recibir una revelación tan profunda, He hermano. received such revelation, Hermoso. so beautiful. Dice que podía He entender could understand lo que convenía hacer en las debilidades, what was best in the weaknesses, lo que convenía hacer cuando la persona no sabía qué hacer. what was needed to Le be done revelaba when el the Señor, people did hermano. not know what to do. Yo me maravillé cuando me dijo que pusiera I was arena marveled when he en told los me to blogs. put Fue una sand maravilla, hermano. between Yo the salté blocks. de gozo cuando me dijo, I jumped ponle with joy. arena. Dije, Put me puse sand between the feliz. blocks. Porque para mí era un problema For insular. me, esto. that was a problem. Y él tiene soluciones. And he has solutions. Es muy bonito. La It's revelación beautiful. es la otra cosa que el Señor da como beneficio. The Y revelation dice este is hombre the que next no siempre benefit. cuando And está this man said orando that not always when he's praying recibe en ese mismo momento la revelación. does Muchas he veces, receive in that a moment the veces es revelation. días después. Pueden Sometimes ser it's 3 days días o later. así. No siempre se la da It's not always instantáneamente instantaneous. la revelación. The revelation. Ok, el cuarto beneficio, Fourth, sanidad física y fortaleza. physical healing and strength. Dice que él se sorprendió He cuando says esto that he empezó a pasar, was surprised when this began to happen. pero empezó a notar He como noted un patrón que se estaba Like a manifestando. pattern manifesting. Cuando empezó a mantenerse en oración When así en he lenguas por una maintained hora, in prayer for 1 su hour, cuerpo his físico physical body se empezó a fortalecer. became stronger. Los dolores, pains, él tuvo dolores he had de riñones, tenía cálculos. Y severos, hermano. En ese He tiempo had no había such las cirugías pain. que ahora. It was too much. Severos, muy severos. Extreme Sus pain. dolores se desaparecían. And the pain El stopped. cansancio se le fue, su His energía tiredness aumentó. Stopped. His energy Dormía increased. mejor. He slept better. Dice que empezó a notar que aún He el began to envejecimiento se fue más lento. That even getting older stopped. Que tenía más energía a los 70 He que had los que more tenían 40 energy. años. At 70, than when he was 40. Hermano, Brethren, Moisés tenía 120 Moses was años 120 years y old. subía al monte And he Pisga, went allá up to arriba, the mountain. allá, hermano, Up there sin bastón, without a cane. pero estaba conectado. But he was connected. Vale la pena, hermano. It's worth it, brethren. Vale la pena en el proverbio Proverbs 17:22 dice, el corazón 17:22. alegre constituye buen remedio. Cuando una vida When a life, está con Dios, está is with God. saciado, they are satisfied. satisfecho, Satisfied. y hasta sus huesos. Dice, And even their el bones. corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El gozo que venía después de orar en The joy lenguas that came after praying in producía tongues sanidad en mi cuerpo. Provoked healing in my body. Hermano amado, Brethren, estar con Dios es la to be with vida. God is life. Es la vida. Is a life. Eso es lo que es. Ese es el cuarto beneficio. El quinto, Fourth benefit, the fifth, gozo sobrenatural constante. supernatural joy, constant. Dice que después que oraba así, After he la prayed hora, like this, siempre sin fallar, always without fail, cuando terminaba de orar, when he finished praying, venía un gozo profundo del the Espíritu, un profound gozo joy of the inexplicable, Spirit came that he could not explain. que las circunstancias no le That podían quitar. circumstances could not stop. No importaba el problema que estuviera Regardless of the confrontando, problem. no importaba la crisis que fuera, Regardless of the crisis he was facing, nada lo preocupaba. nothing worried him. Su gozo estaba His continuo. joy was continuous. Qué tremendo, hermanos. How tremendous, brethren. ¿Puede Dios suplir esto? Can God supply this? ¿Por qué cree que la gente se droga, hermano? Why do you think that people use ¿Por qué la gente drugs? se alcoholiza? Why do you think they use alcohol? Porque esto es lo que no tienen. Because this is what they do Por eso hay not cristianos have. que también están bajo This is why vicios. Christians have vices as Porque no well. tienen esto. Because they don't have this. Y lo podemos tener. And we can have it. Para eso Dios nos lo está dando. This is why God is giving it to us.
Dice que los gigantes que veía The grandes giants that he saw big, los problemas, the problems, dice que le parecían enanos. they seemed so small. Los problemas que parecían grandes se The le volvían problems that seemed oportunidades. big became opportunities. Qué hermano. Porque en Dios hay solución a Because with todo, God, hermano. there's solution for everything. Gente que no sabía qué hacer People con that su did vida, not know what to do with their les lives. enseñaba, ora lenguas, le dijo. He told them, Y se speak in mantenía, un tongues. hombre da un testimonio de He un gives hombre, a testimony dice que of no a sabía man. qué hacer, era un He did not know empresario what que to no sabía do. qué He was a hacer. Christian. Y He did ponte not a know orar what to do. lenguas. Speak in Dice tongues. que después de orar media hora, After praying for el half an hombre hour, saltó y dijo, ya sé lo que voy a hacer, ya the sé, man ya sé, stood ya up and entendí. he said, I Se know fue. what I have to do. I understood. Porque ¿quién lo aconseja? Because who counseled him? Directamente Dios. Directly the Lord. Hermano, entendamos. Brethren, let's No estamos understand. hablando con los hombres We're en not ese, speaking en to ese don. men. No estamos hablando con nadie, sino con Dios We're only speaking to directamente. God directly Para que usted le ponga todo su empeño y su so that enfoque. you can place all El your sexto focus. beneficio. Sixth, Dice que empezó a venir una autoridad espiritual spiritual multiplicada. authority came, Una autoridad Spiritual espiritual authority. multiplicada. multiplied came. Noté algo poderoso en los I días que noted oraba something powerful una in the hora days diaria en I prayed. lenguas. Mi autoridad My espiritual era authority, mayor. spiritually speaking, was greater. Los demonios me The obedecían demons obeyed y salían and left más rápido. faster. Las enfermedades se The rendían sicknesses más fácilmente. surrendered quickly. Mis palabras My tenían más words peso. had more weight. Mi presencia tenía My más presence poder had more power porque estaba constantemente because I was conectado constantly connected con la fuente. to the fountain. Juan 15:5 dijo, yo soy John la vid, 15:5. vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira, hermano, ya no nos desencajemos de Dios, hermano. Let's not stop being connected to La hora God, diaria en brethren. lenguas, dijo, me mantenía conectado, 1 hour enchufado, speaking in tongues cargado, listo. kept me connected, charged, ready. Cuando ministraba después When I de ministered, mi hora de oración en after my lenguas, hour el poder era mayor. Of speaking in tongues, La unción the más power fuerte. was greater, Los the anointing resultados was eran stronger, impactantes, the results were impactful Porque Dios estaba fluyendo because por God ese was vaso. flowing through this vessel. El cielo en la tierra, hermano. Heaven on earth, brethren. Hermano mío, Brethren, ya es el tiempo. is the time. El séptimo, y terminamos. Seventh, Séptimo beneficio, intimidad profunda con Dios. closeness, intimacy with God. Este es el beneficio más precioso This is the best benefit, more precious de todos al orar en lenguas of all. 1 hora cada día. Praying in tongues 1 Lo hour más daily. precioso The most era la precious intimidad que tuvo was con the Dios. intimacy he had with El God. orar en lenguas por Praying in 1 hora tongues cada for 1 día hour each day es comunión, is communion, es intimidad, is intimacy, es relación profunda is con el profound Padre. relationship with the Father. Sentí a Dios más cerca I felt God que closer nunca. than ever. Su presencia His se volvió presence became mi realidad constante, my constant reality, no solo en la hora de oración, not only in the hour of prayer, sino todo el día, but all day. porque había pasado tiempo prolongado Because I en su spent presencia a prolonged time in His presence, y su presencia me seguía. and His presence followed me. Mira, hermano, donde él Look, se iba, brethren, ahí iba where He él. went, He Se was movía going. él y He el Señor, moved, hermano, and the qué Lord, maravilla. how marvelous, Milagros extraordinarios. Y extraordinary hay varios, miracles, hermano, lo usó maravillosamente, God used him exageradamente. greatly. Pero uno de ellos But one of them, era un niño que he was se a ahogó, child hermano. that drowned. Y estaba ahogado. He was drowned. Ya tenía como 2 horas de ahogado. It Ya had been estaba like 2 hours. morado el And cuerpo. Ya his estaba. body was purple. Se lo llevaron. And they took him to him. Y cuando se lo trajeron, When they brought claro, him, físicamente no veía nada de physically, esperanza, pues there estaba was muerto, ya no hope. nada, de nada. he 2 was horas, dead. hermano, sin respirar. 2 hours Ya without morado el breathing. cuerpo. He was already purple. El hombre The man, dijo, yo He tengo said, autoridad porque "I have está authority." conectado. Y entonces dijo que empezó a orar en he began to lenguas pray in tongues sobre ese cuerpo. over that Puso body. sus manos.
he placed his hands. Y cuando puso sus manos y hablar en And when he lenguas, placed his hands and began to speak in tongues, de repente, hermano, suddenly el niño empezó a toser. the child began to Cuando cough. le dijo esto, When he said, espíritu, Spirit, él vuelve. come back to Y le him. ordenó que volviera. He ordered him to come Y a back. la vida le dijo, entra otra And vez. to life he said, enter into him again. Volvió, tosió, He sacó el came, agua, he coughed, hermano, y took el out the niño water, vivió. and the kid lived. Hay poder. There is En power. Dios hay poder. With God there is Y ese power. poder está accesible And para that todos power is nosotros. accessible to us. Y debemos, por eso dice, procuren los dones. This way it says procure. Procúralo, To have hermano. the gifts, procure it. Olvidemos lo que está al lado, Let's hermano. forget No what's perdamos on the tiempo en side. esas Let's not cosas. waste time on it. No juguemos con esto. Let's not play with it. El Señor le dijo, no estés The jugando Lord con mis said, do not dones. play with my gifts. Úsalos bien. Use them well. Vamos a orar. Padre, Let's pray.